Buenas noches, licenciado Josué Pelicó. Yo me llamo Walter Zambrís y hoy voy a exponer los derechos reales de mero goce, usufructo, el uso, la habitación y servidumbre. Primero voy a exponer el usufructo. Como estudio doctrinario, el usufructo es el derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro, con tal que no se altere su subsistencia. El usufructo es un derecho real de goce sobre una cosa ajena y que se extingue necesariamente con la muerte del usufructuario. El usufructo es el derecho de gozar de las cosas de ajena propiedad, como el propietario mismo, pero con la obligación de conservar la sustancia. Como podemos observar, Rogina Villegas se refiere que el usufructo es el derecho de usar de otro y de percibir sus frutos sin alterar la sustancia de ellas, porque es un derecho sobre un cuerpo y si el cuerpo se destruye, queda necesariamente destruido el derecho. En el usufructo podemos encontrar la clasificación. Está por la persona, por las cosas, por el objeto, por su origen, por su duración. Hablemos primero de la persona como simple. Es que es un atributo de una sola persona, es solo uno mismo. Y de múltiple es un atributo a varias personas. El simultáneo, este tipo de usufructo surge con la herencia y motiva el goce actual de varias personas, constituyendo asimismo una comunidad que determina la conjunción de derechos y obligaciones. Como también podemos observar lo sucesivo, este usufructo es aquel en el cual varias personas se encuentran en el goce de unas de otras, como por las cosas, propio o normal, cuando recae en la cosa no consumibles, impropio o anormal, cuasi contrato, si recae sobre las cosas consumibles, singular, si recae sobre las cosas determinadas, universal, si recae sobre el patrimonio. Por objeto, usufructo sobre las cosas, todas las cosas que estén en el comercio de los hombres y que sea susceptible de producir un goce o un buen o una utilidad, pueden ser objeto de usufructo. Usufructo sobre derechos. Puede constituirse este tipo de usufructo siempre que los derechos no sean personalísimos o intransmisibles por su origen, legales. Los constituidos por la ley, voluntarios, constituidos a través de actos volitivos, intervivos, contrato o mortis causa, por testamento. Por su duración, vitálico, que son la regla general, comprenden el tiempo de vida del usufructuario, a plazos, aquel en el cual se establece un determinado tiempo por el cual el usufructo gozará del bien. Formas de poder construir el usufructo. Como podemos observar en el artículo 704 del Código Civil, como lo establece en el artículo 704, formas de constitución. El usufructo se construye por contrato o por acto de última voluntad. En el código nos indica que el usufructo se constituye por el contrato o por testamento, según se menciona en el artículo 704, pudiéndose construir a favor de personas individuales a personas jurídicas el artículo 705.
El usufructo puede constituirse por tiempo fijo o vitálico, como lo establece en el artículo 705. Y modos de extinguir el usufructo. En el artículo 738 del Código Civil podemos encontrar la muerte del usufructuario, el vencimiento de plazo por el cual se constituyó o por realizarse la condición resolutoria a la cual estaba sujeto el usufructo. 3. Por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, pero si la reunión se verificara en una sola cosa o por parte del usufructuado, de los demás subsistirá el usufructo. Por prescripción, si el titular del usufructo no disfruta de la cosa, la abandona, prescribe su derecho por el transcurso de 5 años, como el artículo 1508 del Código Civil. La prescripción extintiva se verificará en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años, como tal lo menciona en el párrafo 4. Número 5. Por la renuncia del usufructuario. Número 6. Por la pérdida de la cosa usufructuada. Número 7. Por la anulación del derecho que constituyó el usufructo. Pasamos a la siguiente diapositiva. El estudio doctrinario. ¿Qué significa la extinción? La extinción de derechos, hecho que se cesen o acaben, ya por haberlos satisfecho, por haberlos abandonado, o renunciado, o por no ser ya legalmente exigibles, como lo establece en la Enciclopedia Jurídica. Pasamos a la siguiente diapositiva. En convenios internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto San José, en el artículo 21, Derecho a la propiedad privada, que establece: toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar ese uso al interés social. Nadie puede ser privado de sus bienes, salvo por indemnización justa, por razones de utilidad pública o interés social. Y de acuerdo con la ley, se prohíbe la usura y toda forma de explotación del hombre por el hombre, como lo establece en el artículo 21, Derecho a la propiedad privada. El usufructo de uso y habitación, que son expresiones jurídicas del uso y goce protegido internacionalmente, las servidumbres, especialmente las forzosas paso de acueducto, energía, que se justifican en la función del interés social, permitidos por el artículo 21. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el estudio normativo del Código Civil, en el artículo 703, extinción del usufructo. Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituya. Artículo 704. Forma de constitución. El usufructo se constituye por contrato o por acto de buena voluntad. Artículo 705. Puede ser temporal o vitálico, pero no perpetuo. ¿Por qué lo menciona el artículo 705 a la 706? Que puede ser temporal o vitálico, pero no perpetuo, porque en caso de disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho de lo anterior usufructuario.
Artículo 716. Puede arrendar o enajenar el usufructo. Artículo 720. Debe recibir los bienes inventariados. Artículo 721. La garantía del buen uso o de uso de derecho. Artículo 731. Está obligado a impuestos y contribuciones. En el artículo 731, carga de soporta el usufructuario. Cuando el usufructo sea a título gratuito, el usufructuario se obliga a soportar todos los impuestos y contribuciones que pesen sobre la cosa usufructuada, pero si fuere constituido al título oneroso, el usufructuario solo estará obligado a pagar los impuestos que impliquen servicios para goce de la cosa usufructuada. Lo dispuesto en el artículo es sin perjuicio de lo pactado al constituirse el usufructo. Esto quiere decir que solo está obligado a impuestos y contribuciones. Artículo 733. Usufructo de patrimonio. El usufructuario de un patrimonio o de un parte del patrimonio estará obligado al pago total o proporcional a su parte de todas las anualidades de rentas vitalicias y de intereses de todas las deudas o legados que graven el patrimonio cuando se trate del pago de un capital si el usufructuario adelantare la cantidad con que debe contribuir la cosa usufructuada, se le restituirá aquel sin interés al terminar el usufructo. Si el usufructuario no quisiere hacer este adelanto, tendrá derecho el propietario de elegir entre el pago de la cantidad endeudada o hacer vender una porción de los bienes sujetos al usufructo hasta que la concurrencia de la cantidad deba. En el primer caso, el usufructuario debe abandonarle el interés durante el usufructo. El usufructo del patrimonio, eso lo establece en el artículo 733 del Código Civil. Artículo 730. Regula la pérdida del bien, expropiación y seguros. Estudio normativo. La Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 39, garantiza la propiedad privada y sus limitaciones por causa de utilidad pública. El usufructo es un límite legítimo al dominio beneficio de otra persona. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ley de Reformas Agrarias. En la Ley de Reformas Agrarias podemos encontrar el usufructo, el uso del bien, pero por problemas técnicos ya no puedo regresar para poder ir a la diapositiva. Por lo tanto, voy a continuar en la jurisprudencia. En la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia han reconocido el usufructo como límite constitucional a la propiedad que respeta el principio de función social. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el derecho a la propiedad en su dimensión de uso y goce, como el caso de Yaqui Asha versus Paraguay. Pasamos a la siguiente diapositiva. La jurisprudencia. El caso de Yaqui Asha. Les traigo 3 párrafos ya resumidos del caso de Yaqui Asha. La comunidad indígena de Yaqui Asha del pueblo Lenca en Shed Sur, en Paraguay, denunció que el Estado paraguayo no había reconocido su título de propiedad
sobre su territorio ancestral, la Corte concluyó que Paraguay había violado derechos, entre ellos el derecho a la propiedad, el usufructo, al no garantizar el uso y goce efectivo de sus tierras tradicionales. También determinó que esa omisión vulneró el derecho a la vida, al no proveer condiciones mínimas de subsistencia, dado que la comunidad quedó sin acceso a sus medios tradicionales de su subsistencia mientras permanecían despojados del territorio. En el Código Civil de Guatemala, en el artículo 703 al 744 sobre usufructo. Cada artículo les voy a leer. En el artículo 703, exención del usufructo, pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituya, pero en este caso no se ha constituido ningún título. Por lo tanto, en el artículo 703 pertenecen al usufructuario todos los frutos naturales y civiles de la cosa fructuaria durante el uso usufructo. Igual que en Yaqui Asha, la comunidad necesitaba acceder a los frutos naturales, alimentos, recursos para su subsistencia. En el artículo 704, les voy a leer un párrafo. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. El usufructo se constituye por contrato, testamento o disposición de la ley. En el caso de Yaqui Asha, la Corte dice que el Estado tiene obligación de reconocer o crear figuras legales como la titulación, que no se ha realizado, la titulación colectiva o el usufructo comunal, para garantizar el derecho al uso de tierras indígenas. El artículo 705, el usufructo puede ser por tiempo limitado o vitálico, como lo establece el artículo 705, pero no perpetuo. Esto se parece a lo que pide la comunidad, un usufructo vitálico o continuo que asegure el goce intergeneracional de su territorio. El artículo 716. Artículo 716. Enajenación de usufructo. El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el artículo 708. Regresamos al 708. Derechos de los acreedores. Los acreedores del usufructuario pueden embargar los productos del usufructo y oponerse a toda cesión o renuncia que éste se haga en fraude de aquellos. Pero en este caso se habían violado los derechos de ellos, el derecho de la propiedad, al no gozar del uso, goce efectivo de sus tierras. Por lo tanto, en el artículo 716, el usufructuario puede enajenar, arrendar o gravar su derecho. Refleja el usufructo no es una propiedad plena, pero sí da facultades importantes de disposición y disfrute, lo que muestre la fuerza del derecho de goce que protege la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 731 del Código Civil. El usufructuario está obligado a pagar los gastos ordinarios, impuestos y contribuciones. Similarmente a Yaqui Asha, la Corte planea que el Estado debe garantizar acceso a tierras, pero las comunidades también asumen deberes de conservación y uso responsable que recuerde las obligaciones del usufructuario. Fundamento en el artículo 731, carga que soporta el usufructuario, en el caso sería de Yaqui Asha, cuando el usufructo sea a título gratuito, el usufructuario está obligado
a soportar todos los impuestos y contribuciones que pesen sobre la cosa usufructuada, pero si fuere constituido al título oneroso, el usufructuario solo estará obligado a pagar los impuestos que impliquen servicios para el goce de la cosa usufructuada. Lo dispuesto en el artículo es sin perjuicio de lo pactado al constituirse el usufructo. Pasamos a la siguiente diapositiva. En la jurisprudencia, el usufructo en la Corte de Constitucionalidad, derecho real de usar y gozar de bienes ajenos, conservando su sustancia. En Yaque de Asha, Corte Interamericana de Derechos Humanos, derecho humano colectivo de usar y gozar de tierras ancestrales, aunque no sean titulares plenos. Ambos coinciden en que el núcleo del derecho del goce de los frutos y uso de la tierra para vivir dignamente. Por eso, doctrinariamente, el usufructo puede servir de puente para entender cómo el derecho internacional protege el goce de tierras comunales, aunque no se trate de dominio pleno. En el caso de Yaque de Asha versus Paraguay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refuerza el principio recogido en los artículos 703 y 705 del Código Civil de Guatemala en cuanto al derecho al uso y disfrute de los frutos de un bien sin necesidad de ostentar el dominio. La Corte Interamericana ha sostenido que el derecho a la propiedad protege en el artículo 21 de la Convención Americana incluye el goce efectivo de las tierras, lo cual se asemeja a la institución civil del usufructo, en donde una persona distinta al propietario, nudo propietario, tiene garantizado el derecho a aprovechar los frutos naturales y civiles de la cosa. Pasamos a la siguiente diapositiva. El estudio doctrinario del uso. Es un derecho real, temporal, por naturaleza vitálico, para hacer uso de los bienes ajenos sin alterar su forma ni substancia y de carácter intransmisible. Derecho de uso es el que consiste en servicios materialmente de una cosa según su naturaleza para placer o provecho personal de su titular, teniendo el usuario la posibilidad de disfrutar los mismos derechos en que el usufructo de gozar y disponer de la cosa, pero no únicamente el monto que alcance a satisfacer sus necesidades particulares y la de sus familias. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como estudio doctrinario, los elementos reales, elementos personales, elementos formales. ¿Qué es elementos reales? El uso puede recaer sobre cualquier clase de cosa, mueble o inmueble, fructífera o de fructífera, siempre que esté en el comercio de los hombres y sea ajeno. Elementos personales, nudo propietario, en el propietario de la cosa grabada con el usuario, el titular del derecho. Elementos formales, se debe tener en cuenta la clase de acto constitutivo según trate de actos intervivos o mortis causa. Como nota sobresaliente diremos que estos derechos no suelen constituirse por disposición de la ley. Convenios internacionales. La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, Pacto San José, en el artículo 21 reconoce el derecho al uso y goce de los bienes, aunque la ley puede subordinar al interés. Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, 1989. En el artículo 13 al 15 reconocen los derechos de los pueblos indígenas al uso de tierras que tradicionalmente ocupan
y a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales. Aunque habla de pueblos indígenas, este convenio internacional sí trata de uso colectivo de tierras y recursos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC 1966, en el artículo 11 reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo vivienda adecuada. No menciona el uso, como derecho civil, pero sí exige el Estado garantice que las personas pueden usar efectivamente una vivienda o un bien inmueble. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 2007, en el artículo 26 y 25 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su relación espiritual con las tierras y recursos que tradicionalmente poseen, ocupan o usen, como el uso. Como estudio normativo, el Código Civil. En el artículo 745, ya resumido, el usuario percibirá los frutos para sí y su familia. Artículo 746, no puede enajenar ni arrendar su derecho, es decir, que no puede venderlo. Artículo 751, si consume todos los frutos asumidos, gastos de cultivo y contribuciones. En la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 39, propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana, donde toda persona puede disponer libremente de sus bienes. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y debe crear condiciones que faciliten el propietario el uso. Quiero hacer énfasis en esa frase, el uso y disfrute de sus bienes. De esa cuenta, el uso y disfrute de sus bienes expresa un derecho muy parecido al usufructo. No necesariamente implica que uno sea dueño único con todas las facultades, pero sí que pueda utilizar el bien y obtener beneficios de él. Crean condiciones. El artículo no solo reconoce el derecho, sino que obliga al Estado a crear condiciones para que pueda ejercer uso y disfrute, como lo menciona en el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El uso y disfrute. Esto implica relaciones, leyes, instituciones que permitan que alguien que tenga algún título como un usufructo, uso o habitación pueda gozar prácticas reales sin obstáculos indebidos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como leyes especiales, la Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89, en el artículo 10, cuando un área protegida sea declarada sobre propiedad privada, el propietario mantendrá plenamente sus derechos sobre la misma y la manejará de acuerdo a las normas y reglamentos aplicadas al sistema guatemalteco de áreas protegidas. Esto sugiere que los derechos reales privados como propiedad por el uso sujeto a regulaciones se mantienen aunque se declare área protegida. Ley de Vivienda, Decreto 9-2012, busca garantizar a una vivienda digna. No regula el uso como derecho real, pero su objetivo es permitir a las personas usar y habitar viviendas, lo que se relaciona doctrinariamente con el derecho a uso y de habitación. En la jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Asha versus Paraguay 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que los pueblos indígenas tienen derecho al uso y goce efectivo de sus tierras, incluidos si no poseen título de propiedad. En la Corte de Constitucionalidad, en el expediente 4670-2017, este fallo
cuestiona disposiciones del Código Civil que regulan la copropiedad y la herencia en comunidades indígenas. Se argumenta que no reconocen sus tradiciones propias, usos y costumbres. Parte de análisis giro en torno a la propiedad comunitaria como derecho colectivo, el reconocimiento dual de titularidad individual y colectiva. Esta sentencia lo voy a poner en el apartado de abajo para que puedan ingresar en el link. Aunque se trate de propiedad colectiva e identidad cultural, hay una conexión con cómo una comunidad puede ejercer uso de la tierra bajo su régimen tradicional y de derecho real. De uso mero goce se involucra cuando hablamos de goce de tierra. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estudio doctrinario, la habitación. La habitación es el derecho real que faculta a una persona a ocupar gratuitamente para sí y su familia las piezas necesarias de una casa ajena. Se diferencia de arrendamiento porque es un derecho real y no un contrato. La habitación es un derecho real, de mero goce, que permite a una persona y su familia ocupar gratuitamente las piezas necesarias de una vivienda ajena para vivir en ella sin poder vender, arrendar ni ceder ese derecho. Esto quiere decir que es un derecho personalísimo, intransferible, gratuito y limitado exclusivamente al uso como vivienda. Como elementos doctrinarios, elementos reales, la habitación, elementos personales, elementos formales. Quiero hacer énfasis en los elementos personales como nudo propietario, el propietario del inmueble grabado, habitación a cita, el titular de este derecho, obligaciones del usuario y habitacionalista, hacer antes de entrar en el ejercicio de sus derechos el corresponde inventario y constituir la oportuna garantía. Artículo 749 y 721 del Código Civil. Inciso B. Usar la cosa como diligencia. Inciso C. Contribuir con los gastos del cultivo o de reparaciones ordinarias y otras contribuciones. En su caso, artículo 751 del Código Civil. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como convenios internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25, reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegura así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda. Con el fin del derecho de habitación, garantizar el techo y la vivienda. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, 1966. En el artículo 11, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuada. El Comité DESC ha interpretado que este derecho no solo es tener un techo, sino un lugar donde vivir en seguridad, paz y dignidad. Por lo tanto, esto es personalísimo. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, Pacto San José, artículo 21, derecho a la propiedad privada, aunque no menciona expresamente la vivienda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que el derecho a la propiedad incluye uso y goce de vivienda y de territorio, especialmente en comunidades indígenas, casos de, como ya mencionado, Yaqueasha versus Paraguay, comunidad garífuna versus Honduras, la habitación como forma de gozar de un bien inmueble. Estudio normativo.
Código Civil, artículo 746. Contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aunque no lo haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Artículo 746. Regulación por el título. Artículo 748. Inalienabilidad. Artículo 749. Garantía e inventario. Artículo 750. Constitución y extinción. Artículo 751. Obligaciones. Constitución Política de la República de Guatemala. En el artículo 39 podemos observar el derecho a la propiedad. Reconoce el derecho de propiedad privada, lo cual no puede ser afectada sino por causa de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobado. Esto asegura que los derechos reales, incluido la habitación, tengan un marco constitucional. En el artículo 51, protección a la familia. El Estado protege la organización y desarrollo integral de la familia, lo que guarda relación con la función de la habitación, cobija de la familia, de habitacionista. Artículo 105. Vivienda. Reconoce el derecho de los guatemaltecos a disfrutar de una vivienda digna y obliga al Estado a facilitar condiciones para hacer efectivo este derecho. Aunque no menciona habitación en sentido civil, se conecta directamente con el objeto del derecho de habitación, la satisfacción, la necesidad de una vivienda. Como leyes especiales, Ley de Vivienda, Decreto 9-2012. Esta ley regula acceso a vivienda digna, mejoramiento de viviendas existentes, construcción de lote propio, conjuntos habitacionales, vivienda multifamiliar, servicios básicos. Tiene la relación con el derecho de vivienda digna, lo cual contexto general de podría ubicarse la habitación. La jurisprudencia, la sentencia número 1722-2014 de Corte Suprema de Justicia, Supreme Court, de 11 de marzo de 2015. El caso amparo provido por María Elvira Turcios García contra la resolución de desocupación y cobro de rentas atrasadas. Argumento relevante. Esto invoca el derecho a la inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable como garantía constitucional. En el sentido técnico de derecho real, sí protege el derecho de alguien que ocupa un inmueble habitacional de ser desalojado sin procedimiento debido. Estudio doctrinario de servidumbre. Puig Peña, las servidumbres son gravames reales que se imponen en favor del dueño de un predio y cargo de otro propiedad del distinto dueño para beneficio o mayor utilidad del primero. La servidumbre es una carga impuesta sobre una heredad para el uso y provecho de otra, perteneciente a distinto propietario, es decir, que la servidumbre no solo se aplica sino a los bienes inmuebles y que su existencia supone dos inmuebles distintos pertenecientes a dos propietarios diferentes. Siguiente diapositiva. La clasificación doctrinaria. Podemos observar personas y prediales, continuas y discontinuas, aparentes y no aparentes. Principio rector. ¿Qué es personales y prediales? La servidumbre predial beneficia un predio, la personal a una persona. Continuas y discontinuas, según requieren o no intervención del hombre. Aparentes y no aparentes. Si tienen signos exteriores o no. Principio rector. La servidumbre no puede existir sin predio
dominante y sirviente, reflejando carácter accesoriedad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como elementos reales, elementos personales, elementos formales. Hablemos de los elementos formales. ¿Qué es? Esto se debe a tener en cuenta la clase de acto constitutivo según se trata de al menos actos intervivos o morticausa. Como nota sobresaliente diremos que estos derechos no suelen constituirse por disposición de la ley. Obligaciones del usuario y habitacionista. Hacer antes de entrar en el ejercicio de sus derechos correspondientes, inventario y contribuir la oportunidad garantía. Usar la cosa con diligencia, contribuir con los gastos de cultivo o reparación de ordinarias y otras contribuciones en su caso. En los convenios internacionales, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 21, reconoce el derecho a la propiedad privada, la cual puede estar sujeta a limitaciones conforme a las leyes que atienden interés social. Las servidumbres son una manifestación legítima de esas limitaciones. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales protege el uso de los bienes conforme al bien común. Como estudio normativo, el Código Civil, el libro cuarto de los derechos reales regula expresamente las servidumbres, disposiciones esenciales, artículo 674, define la servidumbre como gravamen impuesto a un inmueble en beneficio de otro, artículos 675 a 676, indivisibilidad y accesoriedad, artículos 677 y 681, clasificación, continuas, discontinuas, aparentes, no aparentes. Artículos 682 al 700. Modos de constitución, ley, contrato, prescripción. Artículo 701. Extinción, confusión, renuncia, prescripción, pérdida del inmueble. En la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 39, garantiza la propiedad privada, pero admite limitaciones por ley. Artículo 40 y 41 regulan expropiación y protección del derecho de propiedad. Artículo 46 establece la preeminencia del derecho internacional sobre la legislación interna relevante cuando la propiedad se limita por interés social. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como leyes especiales, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86, puede originar servidumbres ambientales, ejemplo, paso de aguas, conservación de zonas. Ley General de Electricidad, Decreto 93-96, contempla servidumbres legales para transmisión de energías eléctricas. Ley de Telecomunicaciones, Decreto 94-96, reconoce servidumbres para la instalación de infraestructura. En la jurisprudencia, la Corte de Constitucionalidad ha establecido que las servidumbres constituyen una limitación válida al derecho de propiedad, siempre que estén fundadas en ley, con respeto al debido proceso y justa indemnización en casos de servidumbre forzosa, como en la sentencia número 108-2002, Corte Suprema de Justicia en la Sala Civil. Caso de servidumbre legal. De paso, en este caso, la actora demandó la constitución de servidumbre legal, de paso porque su finca está exclavada. El tribunal evaluó pruebas como reconocimientos judiciales, escrituras públicas, etc. Y estableció que si la finca está exclavada sin salida pública, la servidumbre legal de paso procede previa indemnización al previo sirviente. Como en la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 258-2007, Corte Suprema de Justicia Civil.
Este fallo trata de una servidumbre de energía eléctrica, el INDE, Instituto Nacional de Electrificación. Instaló líneas y torres pero sin cumplir todos los requisitos legales, por ejemplo, escritura pública, inscripción en el registro de la propiedad. El tribunal determinó la necesidad de indemnizar al propietario del predio afectado aun cuando la servidumbre tenía utilidad pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos sobre propiedad comunal indígena, ha protegido el uso colectivo de tierras, lo que puede incluir servidumbres de tránsito o acceso a recursos naturales, reafirmando que la propiedad no es absoluta. En la sentencia número 86-97, la Corte Suprema de Justicia Civil aquí resolvió un caso de servidumbre de acueducto constituida voluntariamente y la discusión fue si se podía aplicar la normativa de servidumbre forzosa. El tribunal recordó que la servidumbre es voluntaria con título específico que la constituye escritura o otro título. No se le pueden aplicar automáticamente reglas de servidumbre forzosa. Muchas gracias.